como una introducción, porque obviamente, pero ahora creo que sí podemos. Tal vez ustedes reconozcan a los personajes, pero lo más interesante de esa entrevista fue la periodista, que fue muy así incisiva, muy directa y al grano. La entrevista, entre las preguntas fueron así. A uno de los candidatos le dijeron: oiga, ¿sí o no? ¿Usted va a quitar los tribunales? Responda, ¿sí o no? Al otro le preguntaron: ¿sí o no? ¿Usted va a estatizar? ¿Sí o no? Responda. Los dos dieron esta respuesta: miren, usted no puede hacerme, obligarme a responder sí o no, porque esas cosas no dependen de un sí o no. En otras palabras, no dijo nada. Y me llamó mucho la atención porque vivimos en épocas donde pareciera que uno no puede decir lo que es, lo que piensa y lo que hace. Miren, la periodista fue mucho más allá de esa pregunta que para los dos fue muy incómoda. La periodista le dijo: mire, es tan fácil decir un sí o un no. Pareciera que usted en su campaña, donde no estaba la prensa, dijo una cosa. En la campaña donde sí estuvo la prensa, dijo otra cosa. Y con su equipo asesor dice otra. Como que la verdad depende de con el grupo con quien estás. Y ya te imaginas la cara de los dos, ¿verdad? Súper incómodos. Pero esa entrevista fue así de difícil. Pareciera que vivimos épocas donde ser totalmente claro y concreto es muy difícil. Y pasa en la vida y pasa en todo. La gente no quiere asumir un compromiso o defender una idea única. Como que depende con quién estás. Bajo esa premisa, quisiera animarlos a ir al pasaje que es motivo de estudio de hoy. Porque a Jesús le hicieron una pregunta similar. A Jesús le preguntaron: ya, de una vez, dígame, ¿usted es Cristo o no? Vamos a ver qué respondió él. ¿Les parece? Acompáñenme a Juan, por favor. ¿Tienen todos sus bosquejos? Sí, si tienen su Biblia, perfecto. ¿Sí? Listo, título de la conferencia de hoy: si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Eso está en la Biblia. Así le preguntaron a Jesús. Perfecto, pasemos. Dice así en la introducción. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo y por el pórtico de Salomón. Quiero que piensen en Jesús. Estaban en la fiesta de la dedicación. ¿Qué cosa era la fiesta de la dedicación? El templo fue hecho para adorar a Dios y para que mucha gente que viniese adorase a Dios. Esta fiesta de dedicación recordaba que todo el templo servía únicamente para eso. Entonces era un momento donde la gente llegaba a buscar al Señor cumpliendo el propósito del templo. Jesús también va al templo y participa de este ritual, participa de esta ceremonia. Era invierno. Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, en lo que quedaba de aquel gran templo antiguo, en lo que quedaba, ahí estaba Jesús. Y de pronto, dice, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron. Esa palabra rodear, ¿se imaginan? Jesús está muy tranquilo y de pronto ¡vum!, está rodeado de judíos, de gente del templo, de autoridades de ese momento. Y lo agarran a Jesús y le dicen: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. ¿Esa pregunta fue amigable? No, no fue nada amigable. Miren, a la yugular. Si tú eres Cristo, dínoslo con franqueza, de una. Ahora, cuando uno hace una pregunta así, ¿por qué es? Estas personas que odiaban a Jesús no querían creer en Él. No querían creer en Él porque ¿qué había pasado antes? Miren esto. ¿Apareció? Miren, hay tres cosas que se habían sucedido que mostraban que Jesús era el Hijo de Dios. Lo primero, hay testimonios. 2 veces se le llama el Cordero de Dios, luz del mundo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, el Verbo de vida, el Rey de Israel. Hay diferentes personas que llaman así a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, Jesús mismo, hasta lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, 10 veces se hace llamar a sí mismo Dios.
O sea, ya lo había dicho. Y no solamente eso, sino que hay algo también que es impresionante. 6 veces Jesús hizo milagros públicos, mostró su gran poder. Y 2 milagros de ellos fue solamente para los discípulos. Entre los milagros públicos, por ejemplo, alimentó a 5,000 familias. A un hombre que había nacido ciego, lo curó. A un hombre que había nacido paralítico, lo curó. Y cosas que cuando sucedieron causaron gran conmoción, grandes comentarios. Estas personas que le estaban preguntando a Jesús, ya pues, dinos de una vez, ¿eres el Cristo o no? Sabían que era el Cristo. Pero ¿por qué lanzan una pregunta así? La lanzan porque querían matar a Jesús. Entonces se juntan todos los judíos que lo odiaban, muchos testigos presentes, y le dicen, de una vez respóndenos, ¿eres o no eres el Cristo? ¿Y qué creen que dijo Jesús? Bueno, es que tú no puedes preguntarme de esa manera. Es que todo depende, ¿no? Como ustedes me odian, no. No depende con quién estaba. Si algo podemos esperar de Cristo, es que siempre será Cristo. Y queridos amigos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ahora? ¿Qué tiene que ver esa pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús con nosotros? Yo creo que bastante. Miren, vivimos épocas de economía, de estabilidad laboral, difíciles. ¿Sí o no? ¿O me equivoqué de país? No. ¿Sí o no? Vivimos épocas donde la universidad aumenta de valor, aumenta de valor y aumenta de valor. Vivimos épocas donde la extorsión, la estafa abunda. Y hasta hacer un negocio es una tremenda prueba de fe. Vivimos momentos donde todo lo que nos rodea podría desanimarnos y hacernos preguntar, ¿dónde está Cristo en todo esto? Y por más que tú y yo seamos cristianos, podemos estar viviendo circunstancias donde nosotros podríamos decirle a Cristo, si realmente eres Cristo, por favor muéstrate en esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos pasa? Nos pasa. A veces uno puede decir, ay, qué barbaridad esos judíos, que maltrataban a Jesús. Pero nosotros mismos, queridos amigos, en circunstancias difíciles, es donde nuestra fe se quiebra. Y es ahí donde a veces en nuestro corazón aparece un reclamo, aparece una ira, aparece un sentimiento de Jesús, ¿dónde estás? Si eres Cristo, ya, muéstrate. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa. Donde a veces la duda es más fuerte que la fe. Donde a veces el reclamo aparece. Eso estaba pasando, pero estas señores no le preguntan a Jesús, ¿tú eres Cristo para creer en Él? No, no sucede eso. Quiero animarte a hacer algo. Quiero animarte a pedir una oración. A lo largo del pasaje vamos a descubrir que Jesús, a pesar que le hablaron así de feo, Jesús le responde con paciencia, amor y total convicción. Si Jesús a esa gente que quería matarlo le respondió así, ¿por qué a ti y a mí no nos podría responder de igual manera frente a la duda, frente a los problemas, frente a la prueba que hoy tú y yo estamos viviendo? Te animo a orar. Te animo a orar y que le digas a Jesús en este momento, Jesús, si eres realmente Cristo, por favor, muéstralo a mi corazón. ¿Te animas a orar? Acompáñame. Señor Jesús, gracias. Uno lee estos pasajes y podría sentirse lejano y pensar que uno jamás te reclamaría así. Pero Señor, muchas veces nuestro corazón ha reclamado, Cristo, ¿dónde estás? Si realmente eres Cristo, muéstranoslo. Señor, aquí está nuestro corazón, anhelando encontrarte, anhelando
vivir un cristianismo auténtico en medio de la prueba, la dificultad, la tentación. Aquí está nuestro corazón queriendo encontrarse contigo, queriendo descubrirte más. Usa esta prédica para que haya un inicio en nuestro corazón, un inicio de tener una correcta relación contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasemos al punto 2, porque la pregunta se lanzó. Si tú eres Cristo, demuéstramelo pues. De una vez, dínoslo. ¿Y qué hace Jesús? En el punto 2 tu bosquejo dice, perdón, punto 1. Ya se los he dicho, versículos 25 al 30, leámoslo. Dice así. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo, uno somos. Miren esto, pero ustedes no creen. Me llama la atención porque el problema de los fariseos, de las autoridades religiosas, no era un problema más que falta de fe. Si algo puede arriesgar nuestra vida, si algo puede romper nuestra vida, es la falta de fe. La falta de fe que aparece en momentos difíciles. En el caso de ellos, los fariseos estaban perdiendo popularidad, estaban perdiendo autoridad. Su mensaje sus leyes estaban quedando a un costado frente a la enseñanza de Jesús. Y lo único que querían hacer con Jesús era eliminarlo. Pero Jesús les dice, el problema es que ustedes no creen. Pero esa respuesta de Jesús no está lejana a nosotros tampoco. Porque allí donde las papas queman, como decimos en mi país, allí donde la prueba es tan fuerte, allí donde la tentación nos está a punto de destruir, o quizás ya lo hizo, ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde podemos encontrar realmente a Jesús. Quiero desglosar un poquito el pasaje para que nos ayude a entender mejor. Miren esto. No me creen, es el problema. Ya se los he dicho, soy el Cristo. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. ¿Qué obras son esas? Mira esto. Mis ovejas me escuchan. Yo las conozco a cada una. Yo les doy vida eterna. No necesitan morir para descubrir si existe el cielo o no. Ya lo pueden empezar a vivir. Cuando lees la palabra, la crees y la empiezas a poner en práctica en tu vida, ahí empiezas a ver la diferencia que hay entre vivir con Cristo y vivir sin Él. Nunca perecerán, una promesa de Jesús. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Cuando pasamos dificultad y los problemas son difíciles y no entendemos por qué pasan las cosas, allí tú puedes decir, tal vez no entiendo, pero sé que estoy en sus manos. Decido confiar. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Cuando uno lee estas cosas, uno dice, wow, ¿qué está haciendo Jesús? Miren, Jesús está dando promesas para el presente. Lo que tú hoy día, en este momento, saliendo de aquí, puedes vivir ya. Pero también hay promesas para el futuro. No necesitas esperar. Puedes empezar a vivir una comunión correcta con Jesús. Y miren, vivimos épocas donde uno escucha tantas cosas acerca de Jesús. Un día alguien se me acercó y me dijo, Alberto, yo veo mucha energía de Cristo en ti. ¿Energía? O personas que dicen, no importa cuántas veces vas o vienes o lees la Biblia, no importa, lo que importa es que sea bueno. Miren, una vez dije esto y alguien me dijo, ¿estás seguro? Sí, yo lo creo. Si yo no conociese de Jesús y quisiera conocerlo, ¿a qué iglesia me voy? Hay tanto engaño, que uno dice, Señor,
ayúdanos a enseñar lo que en tu palabra realmente está y no otra cosa. Para que tú puedas tener una correcta relación con Jesús, porque a Jesús lo que más le interesa es relacionarse contigo. Y quiero que pienses en eso, relación con Jesús. Piensa en eso, porque esto es lo que Dios hace, con lo que Jesús hace con nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide Él? Que como ovejas le sigamos, le creamos. Y querido amigo, ¿cómo está tu vida hoy día? ¿Cómo estamos? ¿Estamos hoy día siendo un correcto cristiano? Alguien que en medio de la tentación está entregando las cosas a Cristo y está saliendo de eso. Alguien que cuida la relación con la esposa porque eso honra a Dios, porque ese es el buen modelo con los hijos. Alguien que se mantiene en santidad en su soltería. ¿Cómo estás siendo hoy? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Tú como padre te estás relacionando correctamente con tus hijos? ¿Cómo están las cosas hoy en día? Dios te pide algo, Jesús te pide algo. Sígueme. No se trata de cuántas normas pones, se trata de cuánta fe entregas. No se trata de cuántas veces llegas a la iglesia, se trata de si lo amas y cuánto lo buscas. El cristianismo es una relación, no es una energía, se trata de ser bueno. Cuidado con las cosas que aparecen por ahí que son medias raras. La Biblia dice una cosa: sígueme. Y la forma de seguirlo en medio de la prueba, la tentación, la dificultad o el momento de bonanza que vivamos es a través de su palabra. Mira, el Padre y yo uno somos, es la respuesta de Jesús. La gente lo quiso matar y le preguntan, díganos de una vez, ¿eres Dios o no eres Dios? Y él dice, el Padre y yo uno somos. Ya se los había dicho, pero ustedes no creen. Si tú entiendes que Dios existe, gloria a Dios. Pero a veces sucede algo, y es bueno que lo sepamos, que a veces podemos creer que Dios existe, pero con Cristo no nos relacionamos. Permíteme pasar al punto 2 del bosquejo. Mira lo que dice. Debes saberlo y entenderlo. Dice el pasaje, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Claro, él ya había dicho que era Dios. ¿Y qué hicieron? De una, piedras. Ese es Jesús, ¿no? Que no importa las circunstancias, nunca deja de ser Cristo. Igual es para ti. Él no tuvo ningún problema en entregar su vida por ti. No va a tener ningún problema en rescatarte e ir por ti donde quiera que estés. Porque para Jesús lo más importante es la relación contigo. Dice el pasaje, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Permítanme subrayar dos palabras allí. Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. El Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Permítame separar estas dos palabras, estas dos frases, por favor, y agregar la 30 que ya la habíamos leído. Miren la pregunta, miren el ataque. Tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Queridos amigos, si nosotros no entendemos quién es Jesús, nunca nos vamos a relacionar de manera correcta con Dios Padre. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús. Entonces esa idea de yo creo en Dios y Dios me ama, yo soy su engreído, me parece bien, qué bueno. Pero ¿sabes? Si no tienes una buena relación con Cristo, eso no sirve.
Perdóneme que sea tan claro y tan directo. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Entonces, si tú y yo tenemos 5, 10, 20, 30 años de cristianismo, pero aún nuestra vida tiene áreas en las que Cristo no está gobernando, tú y yo necesitamos encontrarnos con Jesús y entregar esas áreas para que Él sea Cristo, nuestro Salvador, en la totalidad de nuestra vida. Miren esta frase: porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Acaso no es eso lo que el mundo dice? Cristo, Cristo, tanta cosa, Cristo, sigue con tus cosas. Oye, estamos 2018, ¿tú sigues creyendo en Cristo? Por favor, ya crece. Recuerdo mi primera clase en la universidad. Fue una bienvenida increíble. Entró la rectora, me acuerdo, se paró delante de nosotros y nos dijo literalmente: Cristo murió ayer. Eso que Dios se los enseñaron sus padres para que se porten bien. Ya son universitarios, empiecen su vida como debe ser. Y yo, hoy se piensa así. Hoy se piensa que Cristo acabó, que fue una historia para que te portes bien. Cristo es más que eso. Cristo es la forma de relacionarte con el Padre. Y mira la respuesta de Jesús: el Padre y yo uno somos. El Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Me llama la atención esto porque el reclamo de Jesús es uno. Y por favor, lee estas líneas con tu corazón. Jesús nos podría estar diciendo a ti y a mí, no solo a la gente de antes, podría estar diciéndonos: si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Pero si las hago, aunque no creas en mí, cree en mis obras, para que sepas y entiendas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por favor, recuerda todo lo que Jesús ha hecho por ti. Recuérdalo. Recuerda el día que le recibiste. Recuerda cómo te ha ayudado. Recuerda tantas veces que Él se ha mostrado a ti, aunque tú y yo no hemos sido fieles. Si quieres una correcta relación con Cristo, necesitas fe. No se trata de cumplir reglas, se trata de cuánto lo amas. Cuando tú conoces a la persona que te gusta, si tú eres casado, cuando la conociste, si tú eres soltero, cuando estás conociendo a alguien. Yo me acuerdo cuando conocí a Dianita. Cuando conocí a Dianita, pues Dianita era una buena chica. Un día se puso a mirar el sol y me di cuenta que tenía ojos claros. Dije, wow, qué bonitos ojos. Empezamos a conversar, dije, wow, qué chica tan inteligente. Empezamos a conocernos y, uy, esta chica tiene un corazón muy lindo con el Señor. De pronto mis hijos empezaron a relacionarse con ella porque ella es mi segunda esposa, mi primera esposa falleció. Y cuando vi la relación que ella empezaba a construir con ellos, yo decía, esta chica es muy especial. Y en la medida que uno va conociendo, de pronto, ¿te quieres casar conmigo? Sí, me dijo, bueno. Porque cuando vas conociendo y te enamoras, la relación crece. Así es con Jesús. Querido amigo, querida amiga, yo sé que cuando pasamos dificultades es difícil ser un cristiano. Yo sé que cuando las cosas están mal, es difícil ser cristiano. Pero hay algunas cosas que Jesús nos ha dicho. Lo primero es, no creen. Y lo segundo es esto: para que sepas y entiendas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Cree, confía, sígueme, dice Jesús. ¿Y cómo hacerlo? Está en la palabra de Dios, no te alejes de ella. El día que dejas de leer la palabra, decíamos en Young Life, un club cristiano para jóvenes, el día que dejas de leer la palabra te vas a empezar a equivocar. El día que dejas de orar, empiezas a morir. ¿En cuál estás? Ánimo, Él es el buen pastor, el que está contigo a pesar de todo, el que quiere acompañarte en este momento de dificultad. Él es Jesús,
que no importa la circunstancia, Él no va a cambiar, no va a ser, depende de con quién está. Va a ser íntegro y correcto. Él te va a decir, el Padre y yo uno somos. Yo soy el buen pastor, tú eres mi oveja. Ánimo con eso. Pero no acaba ahí la cosa. Quiero que leas este pasaje conmigo. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Eso dice Jesús. Capítulo 14, en las próximas prédicas lo vamos a ahondar. Y después dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos amigos, podríamos hasta creer en Dios y no entender quién es Jesús. Pero necesitas entender que Jesús es el mediador entre tú y Dios. La forma como te relacionas con tu Creador es a través de Jesús. Y si tienes una buena relación con Él, de orar y leer su palabra, entonces vas a estar bien. A pesar de las circunstancias. Jesús es Dios. Tenemos un reto para esta semana. Está ahí en tu bosquejo. Quisiera que pienses en esto. ¿En qué áreas de tu vida no dejas actuar a Jesús como Dios? ¿Qué área aún no le entregas? La soledad. Una debilidad que te acompaña. Estás cansado, harto de una situación. No quiero más de esto. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es la dificultad del día de hoy? ¿O estás en una época de bonanza? Y quizás por estar en bonanza, no estás orando y leyendo como cuando tenías tanta necesidad y lo hacías. Tengo un reto para ti, para esta semana. Lo primero es, ¿qué área es aquella en la que Jesús aún no es Cristo, el Salvador? Lo segundo, cada mañana levántate y entrégale esa área a Jesús. Dile, apenas te levantes, Señor, este día voy a tener fe. Este día voy a huir de eso que me está apartando de ti. Este día voy a hacer lo que me corresponde hacer como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como trabajador. Este día voy a ser correcto. Este día voy a hacer luz y sal de esta tierra. Entrégale esa área a Jesús. Y lo segundo, desarrolla también las lecturas que tenemos para esta semana. Vas a estudiar el Salmos 95. Mira, me encantó estudiar el Salmos 95. Una de las cosas que pasan al que predica es que el que predica prepara la charla, prepara la prédica, y al primero a quien Dios le habla es a uno. Y cuando uno dice, está escuchando, está estudiando y leyendo, y uno lee, tú no crees. Uno siente la pregunta de Jesús, Alberto, ¿tú crees? Alberto, ¿qué área de tu vida no me has entregado? Alberto, ¿cuál es la dificultad que te acompaña? ¿Te mantienes en fe? ¿Estás siendo su luz y sal de la tierra? Más allá de la predicación, más allá del domingo, allá donde nadie te ve, ¿estás siendo mi hijo? Y uno termina diciendo, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Quiero realmente conocerte. Si tú estás viviendo esto, querido amigo, Jesús no tiene ningún problema de ser para ti hoy Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Te animo a que descubras en este Salmo 95 lo que yo encontré. En simples palabras, a mí me ubicó quién soy yo y quién es Él. Quizás para ti tenga lo mismo o algo más. Es tan vasto que puede decirnos muchas cosas. Que el Señor te acompañe esta semana. Recuerda, Jesús es Dios y para Él lo más importante es su relación contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día y gracias por la oportunidad que nos das de descubrir en tu palabra esto. La gente se acercó a Dios, a tu Hijo Jesús, y le increpó, le reclamó que responda si era Jesús o no. Con amor, con honestidad, te abrimos nuestro corazón y te rogamos que nos respondas.
en esta prueba, en este momento que vivimos, tú eres Dios, tú eres Jesús. Muéstrate como tal. Permítenos creer y seguirte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el buen pastor y nosotros las ovejas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero invitar